Ahí empecé a grabar. ¿Estamos grabando? Sí, exacto. Comenzamos el programa en la previa, digamos, antes de la conexión de Facebook. Ya. ¿Qué tal, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Así lo que le comentaba a Gerard de que encuentro que ha sido un día muy tranquilo o donde yo vivo no es relativamente tranquilo. Ah, Bueno, un día tranquilo, relativo, porque todavía no termina. no, Queda no, para largo. no termina, pero la verdad es que, mira, hace poco fui al líder, ¿Ya? el líder ya lo habían cerrado, pero el Santa Eh, Isabel estaba funcionando normal y las personas están en forma normal trabajando, así, perdón, comprando. Entonces se respiraba, se sentía un aire tranquilo, a eso me refiero, distendido. En el de No Yoto había en manifestaciones comparación, bien duras, eso sí. perdón, En el de Yoto ha habido manifestaciones bien duras hoy día. ya, hay que ir pues, Claro. Después ha estado complicado. Y desde acá de mi casa escuchaba del centro de las manifestaciones. Bueno, ya, yo aquí estoy a pasos del centro de Villa Alemana y no se escucha nada. Por eso, claro, o sea, eso demuestra que esto no es parejo. Y eso que en Villa Alemana estaban convocadas las manifestaciones hoy día a las 4 de la tarde. Pero no pasó nada, aparentemente, o fue muy pequeño, o fue muy pacífico, lo cual corresponde, por supuesto. Está muy bien. claro, claro. Así, es que uno hace la comparación de este año en comparación al año pasado, entonces, y, y la verdad las cosas que uno lo ve que ha sido tranquilo el proceso y al cual yo me alegro enormemente porque eh, eso nos hace un poco madurar como ciudadanos. Yo diciendo un poco, yo encuentro que esto ya es un exceso. Ya. Claro, que lo que pasa es que tú lo ves desde Quilpué, que tú lo has sentido allá, pues. No, no, Eh, en general, como país, el vivir en esta dinámica de violencia, de destrucción, me parece que ya es un exceso de posible. no, pues de hecho no debiera ser, sino que lo que yo digo, hay un tema puntual que es el derecho a manifestarse, a protestar, ya, porque es un derecho, ya, pero el tema es lo que no está aceptado, es el tema de llegar a la violencia, a la destrucción. Pero mi apreciación es en relación a que ahora en mi sector, Peña Blanca, Gerard por el lado de Villa Alemana, no ha sido tan fuerte, no sé, en comparación quizás como Quilpué, que ahí ya es un poco más grave la situación, pero eso quiere decir de que no es parejo en comparación al 18 de octubre del pasado, en que sí fue parejo, en todos lados salían todos a destruir, manifestarse violentamente. Entonces, y eso fue lo que yo de Yo tengo la repente digo, impresión escucha, de que lo que está ocurriendo un poco es, mirándolo esto podríamos decir, en la escala variable en que se está produciendo, es parecido a lo que ocurre con el joven combatiente. De algunos sectores, algunos lugares, no es algo claro, generalizado. Lamentablemente estamos añadiendo una fecha más al calendario que nos divide, como ocurrió en alguna época y todavía ocurre con el 11 de septiembre, que también, digamos, ha ido bajando. Eh, pero, por ejemplo, fechas como el joven combatiente son bastante complejas también, pero no a todos lados. Y yo tengo la esperanza de que esto con el tiempo pase a ver lo mismo que pasó con el 11, que va bajando los decibeles, bajando los decibeles, bajando los decibeles, con algunos picos, obviamente ha ocurrido en el 11 también con las conmemoraciones de los 30, 40, qué sé yo, cuando cumpliéndose una determinada década, pero en general ha ido bajando. Eh,
Bueno, y además lo otro es que estamos a puertas de un plebiscito, como comentamos la semana anterior, y eso de alguna manera ha canalizado la energía, no totalmente, hay mucho que sucede fuera del sistema, desgraciadamente, porque lo que uno busca es que si uno tiene un sistema político con partidos, instituciones, qué sé yo, gobierno, etcétera, etcétera, la atención esté fijada en los procesos institucionales, en las elecciones, en eso, y no en desórdenes o en escándalos públicos, ya sea de, qué sé yo, una colusión o lo que pasó con SQM, esa multa de 3 millones que correspondió a 128 millones de faltos. No, uno quisiera que la atención no estuviese en eso, sino que estuviese en, vamos a tener un proceso eleccionario, estamos de acuerdo, aprobamos, rechazamos, qué sé yo, estemos en eso, y no por fuera del sistema, no pensando hoy se cayó un niño en una puerta. Lo votaron, se empujó, qué sé yo, da lo mismo. El hecho es que estamos más preocupados de eso, que preocupados de que vamos a tomar una decisión trascendental en cuanto a el marco institucional para los próximos 20, 30, 40 años. No sé. Oye, y a todo esto empezamos. Muy buenas tardes, amigos y los que nos están viendo en sus casas. Hemos comenzado una nueva edición de Ahora Sí y Alemana, el semanario. Hemos comentado un poquito, y seguramente nos escucharon la actualidad local de, bueno, Quilpué y Alemana, cómo hemos percibido este momento, que es un momento que de alguna manera es complejo, hay una cierta tensión, evidentemente, si uno mira el mundo, y eso lo hablaremos después también, evidentemente esto es, desgraciadamente, se usaba la frase la nueva normalidad. Yo tiendo a pensar que no va a ser una normalidad o algo constante, sino que estamos viviendo momentos complejos a nivel global. No es el único país que está teniendo ya sea cambios institucionales o tensiones, incluso algo que no es muy habitual en este momento, hay una guerra entre países de la ex Unión Soviética, por ejemplo, y hemos visto todo lo que ha ocurrido en los últimos años y está presente en la actualidad, la inestabilidad. O sea, han visto, por ejemplo, o han oído de los debates, por ejemplo, en Estados Unidos, de los debates presidenciales, el foro que han sido, han podido ver algo de eso, ¿no? No, yo he tenido cosas más interesantes que hacer que eso. Bueno, ha sido un escándalo, ha sido realmente un escándalo. El tono no se había visto nunca, en que por ejemplo, estaba hablando uno de ellos y el otro hablaba encima permanentemente, no una interrupción breve como de repente uno ve en los debates, sino por encima, 30 segundos, un minuto, el llamado al orden y no pasaba nada, puros insultos, descalificaciones, y lo otro también, mucho ataque personal, a un tono que incluso sorprende para la política, porque es normal que suceda en la política, sucede en momentos álgidos, y uno dice, este fue el momento álgido del debate, y sacan un minuto, 2 minutos de... No, pero esto fue permanente, al punto de que fue caótico, no hubo una conducción, no, absolutamente nada. Y... Gerald, sí, dime. Consulta, pero ¿esta agresión fue mutua así entre los dos candidatos o es como siempre como igual como fue la elección pasada en la cual Trump siempre fue como una persona que se imponía a través de, ¿cómo se llama?, de agresiones verbales, así como Bueno, lo que ocurrió ahí fue que no, era simplemente, más que una agresión puntual, era simplemente que en un momento determinado Biden intentaba hablar o hacer un punto y Trump hablaba sobre él 30 segundos, 40 segundos y no se escuchaba absolutamente nada, o sea, no se entendía, no se distinguía palabras. Fue algo realmente escandaloso. Lo que sí, evidentemente, es un contexto bien complejo, se ha polarizado. Incluso Donald Trump en algún momento determinado ha tratado de echar abajo la legitimidad del sistema electoral, desconfiando del sistema electoral norteamericano. O sea, es un escenario sumamente difícil. Las votaciones son difíciles de predecir en un ambiente electoral donde, bueno, sabemos que los votantes ya no son los de antes, por así decirlo, en que se podía predecir mucho más fácil con las encuestas, la gente manifestaba más simplemente su intención de voto, hay una gran incertidumbre.
Las últimas encuestas hablan de un 50% para Biden, un 45% para Trump a nivel nacional. Pero eso es muy difícil confiar en algo así, por lo que acabo de decir, las encuestas están difícilmente prediciendo, pero más allá de eso, el sistema norteamericano, no sé si conocen un poco cómo es el sistema, ¿han escuchado de él? Bueno, no sé en qué sentido va tu pregunta, pero lo que yo te quería preguntar es esta forma de hacer campaña de Trump. ¿Tú crees que persigue demostrar de que él es un hombre fuerte, un hombre que es capaz de enfrentar a cualquier adversario, ya sea interno o externo, y que como una especie de ring? Y eso los estadounidenses, que son muy nacionalistas, lo consideren como el hombre que tiene la fuerza como para llevar su nación a ser poderosa dentro del contexto mundial. Bueno, yo creo que más que nada está apuntando a algo que sí yo he notado, que es riesgoso, que Biden es un candidato que se nota muy desgastado. No. Los años le pesan. Incluso en algunos momentos determinados se ha salido del contexto, ha hablado, por ejemplo, como que él es el vicepresidente en curso, ha caído en esos errores, pensando que, bueno, y incluso nombró a Barack Obama. O sea, así como nosotros somos reelectos con Barack. Entonces ha tenido ese tipo de problemas. Ahora, eso fue una vez nomás y todo, pero es curioso. O sea, si tú estás metido en tu campaña, tú eres el candidato presidencial, no vas a estar hablando de cuando tú eras vicepresidente, estabas por la reelección. Entonces, realmente hay muy buenas razones para que Donald Trump se plantee así, como un hombre fuerte, que físicamente se muestre fuerte, frente a un hombre que se ve bastante dubitativo, se ve débil, se ve en algún momento con algunos vacíos, y además que nunca ha sido un hombre que, por ejemplo, tú puedes decir que tenga discursos inspiracionales, que pueda de alguna manera levantar a la gente. Nunca ha sido ese carisma. Es un carisma bastante plano. Entonces, justamente Donald Trump es todo lo contrario. Es un hombre exuberante en el lenguaje, físicamente gesticula muchísimo, ocupa espacio, histriónico, entonces tiene un sentido del show que Biden carece, pero absolutamente. Entonces, claramente la gente, el voto, yo creo que si llega a ganar Biden va a ser más contra Trump que a favor de Biden. Pero ¿por qué con un 50%, eso lo que iba antes, que por qué con un 50% él podría perder? Porque el sistema electoral norteamericano es una votación indirecta. ¿Qué significa esto? Tú votas por electores. ¿Cuántos electores tienen? Bueno, uno diría, lo normal sería una proporción de acuerdo a la población, pero no es exactamente eso, porque hay estados que tienen muy poca población y otros que son muy grandes, y todos tienen, de acuerdo a la cantidad de senadores, votos electorales. Entonces todos parten con 2, y después el resto es proporcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes efectivamente, como le ocurrió a Trump perdió con Hillary Clinton, en el voto popular perdió algo así por 3 millones de votos. Y aún así, el presidente fue Donald Trump porque ganó en este colegio electoral, sacó más votos electorales. Ganó los estados claves, como Florida, por ejemplo, que son, ¿por qué digo clave? Porque hay estados que siempre votan demócrata, como Nueva York, y otros que siempre votan republicano, siempre. Pero Florida, por ejemplo, se mueve, va por un lado a otro. Michigan, otro estado clave, se mueve de un lado a otro. Aparentemente está perdiendo Michigan, y lo ganó por 10.000 votos nada más la vez anterior. Entonces, por eso Trump tiene muy pocas posibilidades si no tomara las encuestas así de esa manera. Si realmente las encuestas fueran fieles, estamos hablando que tiene algo así como un 13% de posibilidades de ser reelecto. Pero, insisto, las encuestas no son creíbles porque ha cambiado la dinámica de las personas, somos mucho más volátiles, por así decirlo, manifestamos menos nuestra intención de voto al ser encuestados, entonces está fracasando esto. Y no sabemos, exactamente no sabemos para dónde va a ir la intención de voto. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué creen ustedes que ha sido lo que más ha golpeado a Donald Trump? Porque iba bastante bien en cuanto, y además que los presidentes finalmente son reelectos en Estados Unidos. Es como un accidente que no sean reelectos. ¿Por qué? Porque obviamente tienen toda la máquina
estatal a su favor para demostrar cómo lo van haciendo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que le ha jugado en contra a Donald Trump? Más allá de su carácter, que es un tema que siempre ha tenido, y al contrario, podría ser a favor, ¿no? Escuché la pregunta ayer. No, No se escuchó bien. No. Hay un serio cuestionamiento hacia Donald Trump bien específico y yo creo que es la clave de por qué. Está conectando el audio. Y ahí sí seguramente me escuchan. Ahí sí seguramente me escuchan. No sé. Su pregunta. El problema más grave, a mi juicio, que ha afectado notablemente las opciones de ser reelecto de Donald Trump, es la gestión de la crisis del coronavirus. Efectivamente, el haber negado la existencia del virus y haber considerado que prácticamente eran inmunes a esto, simplemente había que alejarse, cerrar las puertas a China, terminar los viajes, y eso iba a ser suficiente. Sí, con el problema de audio. Bueno, Creo que Pablo. ¿Temas técnicos? En un momento se te escuchó muy bien. A ver, ¿ahora, Yera? Ok, pero ahora parece que ¿Escuchas? estamos mejor, ¿no? Sí, ya te escucho bien. Sí, ahora se escucha mejor. Perfecto. Entonces, Bueno. a mi juicio, no sé si lo comparten, el hecho de haber negado la crisis del coronavirus y la gestión que ha tenido con una alta cantidad de muertos, etcétera, y de alguna manera ha dificultado mucho la gestión y las posibilidades, obviamente, de reelección de Donald Trump. Bueno, y ahí quería saltar La rápidamente. pregunta no me quedó clara, ¿cuál fue la que hiciste? Que justamente hace poco, estamos hablando ayer, o quizás 2 días atrás, considerando la diferencia horaria, en Nueva Zelanda fue nuevamente reelecta Jacinda Ardern. Bueno, ¿y qué es lo que favoreció esa reelección? Precisamente la gestión del coronavirus, con una cantidad de muertos extremadamente pequeña en relación a la magnitud. Estamos pensando una población de alrededor de 5 millones de habitantes y algo así como una veintena de muertos. Y la cantidad de infectados no superó los 2.000. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista de la gestión fue bastante exitoso. Y la trazabilidad se ha mantenido y la apertura se produjo muy tempranamente luego de cerrarse completamente por varias semanas, el país completo. Y lo otro que es interesante, y quizás nos sirve para analizar lo que se viene, bueno, es un país, una democracia parlamentaria, y aún así, cuando ella logró por primera vez que su partido obtuviese más de la mitad de los escaños, aún así se habla de que va a formar una coalición. O sea, va a incluir a otros partidos dentro del gobierno sin tener necesidad de hacerlo por la cantidad de votos. Yo creo que eso es una lección también para otras democracias, entender de que se pueden hacer coaliciones bastante sólidas que dan gobernabilidad dentro de un sistema parlamentario si existe la madurez política para enfrentarlo así. Justamente, la madurez es el punto. Bueno, es que ese es el punto, eso es lo que tenemos que nosotros como sociedad, y eso es lo que decía, tenemos que buscar la fórmula para tener esa madurez política, porque el país lo necesita. No puede ser que la clase política se comporte de manera irresponsable y ponga en riesgo al país. Y evidentemente los partidos mayoritarios estos son los que están en mejor disposición para hacerlo. Nosotros siempre apuntamos, y yo lo he hecho en particular, a la irresponsabilidad de algunos partidos de Frente Amplio, el Partido Comunista, que ha sido muy irresponsable, sobre todo en esta crisis,
No todos, por supuesto, hay parlamentarios que a veces o han mantenido el tono, la seriedad, pero en general, por ejemplo, con no criticar con fuerza la violencia, etcétera. Pero si uno considera, ¿no?, que el Frente Amplio son 20 parlamentarios, el Partido Comunista son 8, considerando Senado y Cámara, y solo en la Cámara de Diputados son 150 diputados, uno se da cuenta que no existe ninguna necesidad de seguir el ritmo del Frente Amplio. Ninguna. Esto es simplemente la inmadurez del sistema político que no logra generar la conducción necesaria. Y lo otro, que eso lo escuché, lo invito a ver un programa, no sé si usted ubica el Comando Jungle. No, ese no. Bueno, en la edición de hoy día de Comando Jungle hay una entrevista a un cientista, bueno, no, un abogado que también trabaja en temas de opinión política, etc. Y que manifestó hoy día algo que todo el mundo sabe. Es completamente incompatible un sistema presidencialista reforzado con un sistema proporcional en el Parlamento. Es la fórmula para que se produzcan los desajustes, es la fórmula para que se busquen las dificultades de gobernabilidad absoluta. Ahora, él tiene la idea de volver al binominal, pero por otro lado, la otra opción, el otro camino, es hacer compatible el sistema proporcional en un sistema semipresidencial o un sistema parlamentario, donde las mayorías se forman en función de la mayoría que hay en el Congreso y ahí se forma gobierno. ¿Cómo ocurre en Yo, España? volviendo al punto de la madurez, coincido contigo, quizás sería más sano en una democracia madura un sistema no presidencial, pero en nuestra realidad yo optaría por el binominal de nuevo. Es para mí el menor de los males, ahora mismo. No. Bueno, es un tema obviamente debatible. Lo que sí sabemos que tenemos que optar por un sistema que sea más coherente, porque el caso de Gonzalo Cordero, que acabo de mencionar, es una persona muy influyente dentro de la derecha tradicional y reconoce y tiene el mismo diagnóstico que tienen todos. Lo que pasa es que su respuesta es volver a un sistema bipartidista, lo cual parece que no es posible en el contexto actual, porque no hay una ciudadanía, yo creo, que esté en esa línea, ni los partidos políticos tampoco van a estar dispuestos a algo así. Lo que implicaría prácticamente la desaparición de, no sé si del Frente Amplio, o de la nueva mayoría, pero volveríamos a dos bloques. Con todo lo que implica. En términos de la diversidad, la representatividad. Bueno, es complejo el panorama, es que cuando hablamos de la representatividad, decimos que todos tienen que tener cabida, pero a veces esos pequeños grupos se transforman en bisagras del juego parlamentario, del juego legislativo, y ahí producen a veces mucho daño. Y no solamente que en Chile, sino en muchos países donde se ha visto este fenómeno que se han acabado, estos juegos de poderes de dos bloques, de izquierda y derecha, y han entrado más partidos al ruedo. Se ha vuelto una cuestión de conseguir aliarse para conseguir esto, después yo me alío con este, después te alías con el otro, y al final es un desorden de política como país, porque se lleva solamente en eso, en juegos por el poder nada más. Se pierde gobernabilidad, es más difícil, pero por otro lado, lo que sucede es que el sistema político es el que concentra la atención y tú discutes esos temas en el Parlamento y no en la calle. Eso es lo que así se canaliza. Esa es la ventaja que tiene el sistema. Por ejemplo, en un sistema parlamentario, luego de un estallido como el 18 de octubre, se hubiera producido una recomposición. Y esa recomposición podría haber sido, por ejemplo, que la misma coalición de gobierno se mantenga luego de una nueva elección, o pierde, llega una nueva. Y esa nueva podría ser incluso una mezcla de lo que había antes con la oposición, o completamente la oposición, o una parte.
finalmente es más o menos amplio, porque tiene que tener más del 50% para formar gobierno, como ocurre en España, como ocurre en Inglaterra, en Italia. Lo que pasa es que en Chile queda la escoba y lo único que queda es decir, bueno, esperemos la próxima elección. No hay una salida institucional. Ese es el problema. Y por otro lado, ahora tenemos todo trabado, los proyectos de ley no son aprobados. En Inglaterra vimos lo que ocurrió. No pasaba el Brexit. Bueno, entonces hubo elección. Y después no pasó la otra propuesta, hubo otra elección. O sea, todo dentro del sistema. No dejas todo a la calle. No dejas todo a la frustración que está concentrada en la calle. En manifestaciones legítimas o en violencia. En cambio, cuando el sistema lo canaliza, de alguna manera u otra lo conduce. Y además la gente es llamada a manifestarse porque vota por nuevos parlamentarios. Y esos nuevos parlamentarios forman un nuevo gobierno. Tanto en el sistema semipresidencial como en el sistema parlamentario. El sistema semipresidencial tiene la ventaja de que mantiene al presidente, que da de alguna manera una suerte de estabilidad. Y se mantienen ciertas cosas, como las relaciones exteriores, y las cosas que decidamos que el presidente tenga en un sistema como ese. Pero lo sectorial, que es lo que generalmente genera el problema, por ejemplo, el tema de las pensiones, vivienda, son temas típicamente que tienen los primeros ministros, o ya sea en un sistema semipresidencial o en un sistema parlamentario. Entonces tú la diferencia política la resuelves a través de la política y no en la calle. ¿Cachai? Entonces es como la ventaja. Ahora la desventaja es que, bueno, pierdes esa capacidad de conducción más o menos unívoca, una sola voz, permanente, que se mantiene durante un tiempo, pero parece un poquito ilusorio pensar de que eso va a ser tan fácil tenerlo, porque ya Bachelet tiene un montón de dificultades, y para qué decir lo que hemos tenido en este mundo. La realidad, digamos. ¿Aló? Bueno, lo que comenta ayer tiene razón. Para eso necesitamos un liderazgo claro y no lo hemos tenido. Quizás desde el lago no se tenía un liderazgo claro. Claro, claro. Así lo dice desde el lago. El lago era como un líder, ¿o no? Pero ahí había un vacío. ¿Me escuchas, Y ahí Gerard? llegó Gerard. No, sí, o sea, yo siempre sentí que estuve, ¿Sí? No, Te fuiste un momento que comentamos con Pablo que el vacío de liderazgo que había desde el lago. o sea, yo lo escuché todo el rato, por eso digo que sentía que estaba. No te veíamos ni te De escuchamos. acuerdo en que un liderazgo fuerte era algo que existía y que fue viable durante mucho tiempo en la política nacional, pero parece que ahora ya no estamos para liderazgos unipersonales, sino el país requiere otros niveles de participación, otros niveles de discusión. eh, y por eso creo que un sistema semipresidencial, a pesar de que en términos teóricos me es más seductor un sistema parlamentario, pero entendiendo la cultura, entendiendo lo fuerte que puede ser para una tradición, digamos, histórica, pasar a no tener presidente, ni tener primer ministro, nada más, un sistema semipresidencial me parece más viable. No lo sé, no lo sé. Bueno, No, ahora mismo veo incertidumbre en todo. sí, por supuesto, y no solamente en A Chile. ver si este domingo que viene se empieza un poco más a aclarar la cosa. Bueno, pasemos a otros temas, porque no nos podemos quedar pegados en esta discusión. Oye, vamos al tema ambiental. Pasemos a algo totalmente distinto, vamos al tema ambiental. Ahora sí que me voy a deprimir más todavía. Déjame compartir pantalla, Gerard, por favor. Colócame de confitrión. Espera, no sabía, espera un poquito.
Creo que ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. Ya. Yo les quería comentar un concepto que se acuñó, ¿lo ven ahí? No, Ahí ahora sí. perfecto. Un concepto que se acuñó hace algún tiempo, que se refiere a cómo estamos llevando los recursos del planeta. Y se empezó a estimar, según 9 parámetros, cómo estamos haciendo uso del planeta. ¿Ya? Esto, porque una cosa es el tema del cambio climático, como ven aquí al centro, arriba, y otra cosa son el resto de variables que estamos haciendo uso y abuso del planeta. ¿Ya? Esto que ustedes ven aquí, estos círculos concéntricos, lo que señalan son los límites a los cuales quizás un daño o un cambio irreversible. Bueno, se habla de los condiciones donde quizás el clima cambiará, las condiciones cambiarán, y vemos aquí que hay varios que han superado esos puntos que se recomiendan. Fíjense, esta línea roja es como sería la línea de advertencia, no pasar, ¿cierto? Vemos aquí que en varios estamos en esa línea o ya la hemos pasado. ¿Ya? Por ejemplo, esta barra aquí abajo es la contaminación de suelos por químicos que se utilizan generalmente para la fertilización de la industria agropecuaria. ¿Ya? El fósforo, el nitrógeno, la contaminación de suelo y agua, de napa, vemos que están aquí los límites sobrepasados. El uso de agua dulce también vamos cercano. La acidificación de los océanos, esto es importante, es muy importante porque los océanos han capturado más o menos 1/3 del CO2 de este gran y tristemente comentado gas de efecto invernadero, y lo absorbe, en sus aguas se disuelve este gas, pero este gas lo que hace aumenta la acidez de los océanos. Y al aumentar la acidez de los océanos puede cambiar todos los ciclos metabólicos de los animales y seres vivos que están ahí, y puede destruir literalmente la vida en los océanos. Al alterar, por ejemplo, si tienes un agua muy ácida, no puede formar estructuras calcáreas, ¿ya? El metabolismo del calcio. Si no puede formar estructuras calcáreas, imagínense la cantidad de moluscos que no pueden tener su coraza y no podrían sobrevivir. Hay otro dato que es el que más me preocupa, así, es el tema de la biodiversidad. ¿Ya? La biodiversidad, mire, aquí está. ¿Ven esta barra de acá? ¿Sí? Sí. Ya. Se ha perdido en el último siglo, par de siglos, una cantidad abismante de especies, ¿ya? Se han extinguido, y tanto así que hemos hablado que estamos quizás en un proceso que le llaman la sexta extinción. Y esos son recursos que no vamos a recuperar nunca más. O sea, una especie se va y se va, ¿cómo la recuperamos? ¿Ya? Por eso les decía que no tenía muchas ganas de tocar este tema de los límites planetarios, porque es bastante deprimente ver lo mal que estamos gestionando los recursos del planeta, lo mal que estamos haciendo nosotros el uso del medio ambiente, de estos servicios ecológicos que nos da el ambiente, que todo lo que tenemos viene del ambiente, nada es formado de la nada. O sea, por lo tanto, tenemos que repensar esto. Y si volvemos al tema de este plebiscito del próximo domingo, si llega a ganar el apruebo y se tiene que llegar a formular una nueva constitución, obviamente tenemos que apuntar hacia cómo hacemos mejor ese documento para que nuestro aporte o nuestro cuidado hacia el medio ambiente se ajuste más a lo que realmente necesitamos como especie, porque recuerden, aquí siempre hablamos de que cuiden el planeta, pero el planeta, yo digo y repito siempre, el planeta sigue con o sin nosotros como especie. ¿Ya? O sea, les dejo eso como una pincelada para que lo tengan en cuenta de lo complejo que es. O sea, hay cosas complejas, pero hay cosas que son mucho más complejas que
que deberían importar más que quizás lo que tenemos en el día a día. Arnoldo, me quedó una duda. Dime. Sí, en relación a lo que tú estabas hablando del apruebo, ¿ya? Es decir, tú dices de que si gana el apruebo, se debiera hacer un cambio en la Constitución para proteger de mejor forma nuestro hábitat o el medio ambiente, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, la Constitución, yo digo que no va a asegurar la protección del medio ambiente, pero sí nos puede dar como los lineamientos, ¿ya? Sobre todo en la Constitución actual, el tema del medio ambiente cuando se redactó era algo totalmente novedoso, era como, miren, lo vanguardistas que somos, pusimos medio ambiente, ¿ya? Era nuevo, pero no se vislumbraba la catástrofe ambiental que venía, el cambio climático, la mega sequía, nada de eso se vislumbraba. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que modificar. Los temas de agua, hay que modificar el tema del aprovechamiento del agua, la gestión del agua, eso tiene que cambiar, porque lamentablemente no tenemos agua para dar y regalar, cada vez es un bien más escaso. Y hay otro punto que yo creo que hay que meterse fuerte también, es que no solamente son los derechos que tiene la población de vivir en un medio ambiente libre de contaminación o en un medio ambiente sano, sino es los deberes que tiene la población, tanto la gente común y corriente como los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los políticos, todos tendríamos que tener deberes frente a cómo enfrentamos nuestra relación con el medio ambiente. O sea, no puede ser un discurso solamente de ida, también tiene que ser de vuelta. Yo enfocaría esos dos puntos. Asegurar el uso correcto del agua, la disponibilidad del agua, y el tema de los derechos y deberes frente al medio ambiente. Perfecto. Muy interesante el concepto. Estamos de acuerdo que el daño es un daño antrópico, es el hombre el que ha sido responsable de este cambio acelerado, procesos naturales que demoraban miles de años, lo ha acelerado a un par de centenas de años si somos generosos. Yo la verdad las cosas que tengo como mucha esperanza en las generaciones futuras. Es decir, yo veo que los pequeños, los chicos, vienen con otro chip en relación con el medio ambiente. Es decir, son más preocupados. Sí, a mí lo que me preocupa es que el cambio sea tardío, ya que el efecto de inercia que tiene este cambio climático no logre ser revertido a tiempo, nada más. Eso es lo que no tenemos certeza. Sí. Hay una vez leí un tipo que decía que esto del cambio climático era como conducir un auto en medio de una carretera sin nada de luces, solamente las luces de tu auto, ¿ya? Tú ves hasta donde alumbra las luces de tu auto, nada más que eso, no sabes qué hay más allá del camino. Ahora mismo estamos en eso. Tenemos una visión a muy poco corto plazo. ¿Qué hay más allá? ¿Qué va a suceder? Nadie lo tiene claro, nadie. Bueno, Es un para misterio. este programa necesitamos seguir al siguiente tema, que está justamente a cargo de Pablo Envi. Vamos a volver a lo local. Empezamos con lo local y vamos a terminar con lo local. Bueno, en mi reporte de la semana, bueno, yo quiero primero partir solidarizando con la familia, con todos los voluntarios de la primera compañía de bomberos de Villa Alemana, por la partida de su tesorero general de la institución y director honorario, don Juan Toro Vázquez, ¿ya? Quien nos dejó a la edad de 66 años víctima del COVID, ¿ya? Bueno, cabe destacar que don Juan tuvo un ejemplar trabajo al servicio de la comunidad y su dedicación a la compañía, recibiendo en vida innumerables homenajes, reconocimientos en sus 35 años de labor, ¿ya? Entonces, esta es una triste noticia de esta semana para esta compañía. Y la verdad que la primera compañía de Villa Alemana ha tenido noticias tristes y otras no tan tristes, ¿ya? Pero ha estado dentro de la noticia, ¿ya? Y una de esas es de que como
cuerpo, como primera compañía de bomberos, también tuvo una noticia bastante favorable, como fue de que el Consejo Regional de Valparaíso, el CORE, aprobó un financiamiento de 800 millones de pesos, ya para que pueda sus dependencias ser demolidas y vuelta a construir, ya. Va a tener con esto, la primera compañía va a poder contar con un moderno cuartel para todos los habitantes de Villa Alemana. Y bueno, yo pienso de que en esta nueva reconstrucción que va a tener este cuerpo bombero, va a haber un salón en homenaje a este destacado hombre del servicio público que nos acaba de dejar. Y siguiendo, bueno, esta semana ha sido las noticias no muy alentadoras para Villa Alemana, principalmente para el hospital de Peña Blanca, ya que se hallaron 26 contagios ya del COVID, y la verdad las cosas que nos tiene bastante preocupados a los vecinos, ya, y a la comunidad en general, ya. El hospital de Peña Blanca está en estos momentos con medidas extremas en los accesos, los distanciamientos, están usando todos sus elementos de protección personal, y bueno, y de hecho hay bastante preocupación por el tema de entrar al hospital y terminar contagiado, porque hay preocupaciones, y hay preocupaciones en el municipio al respecto. Y esto, bueno, la verdad las cosas que yo creo que es importante también hacer un llamado a la comunidad a mantener los resguardos necesarios de protección, ya que si bien es cierto, estamos en toda una etapa de recuperación de nuestra economía, pero yo creo que esto tiene que ir en forma paralela a no descuidarnos, a no bajar los brazos en este enemigo invisible que nosotros tenemos, ¿ya? Y yo creo que principalmente los más jóvenes, ¿ya? Porque comparten, carretean, y la verdad las cosas que cada vez se toma menos resguardo al tema de este virus que nos está atacando, y que lamentablemente todavía no tenemos la solución al respecto. Y para finalizar, yo quisiera señalar, bueno, Villa Alemana, Peña Blanca, ha tenido una ola de tomas ilegales que está teniendo bastante preocupado a los vecinos, a los cuales se han visto atemorizados. Se han visto atemorizados. ¿Perdón? Que esta semana hubo un conato bastante fuerte entre las personas y las personas que eran del lugar y las que habían llegado a tomarse un terreno. No sé si lo viste. Claro, justamente. Bueno, el tema es de que los vecinos han tratado de proteger estos sitios, ¿ya? Y principalmente los dirigentes, y bueno, dirigentes acompañados de los vecinos, y se han tenido que enfrentar a golpes, en algunos casos, por parte de estas personas que vienen de otros lados a hacer estas tomas ilegales, ¿ya? Y la verdad las cosas de que creo yo de que la autoridad en este caso no ha sido muy proactiva, ha sido más reactiva, ¿ya? En todo sentido, tanto en los resguardos policiales, proteger esa zona, ¿ya? Y creo yo que una de las cosas es que no han tenido o hacer un catastro claro de los terrenos que son de bienes nacionales,
¿ya? Y poder adelantarse o desarrollar proyectos. Yo, la verdad, las cosas que quiero destacar es que hay un comité que se llama Espacio Verde, Sargento Aldea, que pretende, a través de firmas, apoyado por los vecinos, poder que se pueda concretar ahí un centro recreativo de áreas verdes, ya que el sector da como para tener multicanchas, es decir, un sector entregado a la comunidad y no un sector en que veamos tomas en la cual se generan focos de violencia y los vecinos se vean atemorizados, no viviendo tranquilamente. Ese ha sido mi informe, Piera y Arnaldo. Bueno, agradeciendo el informe pormenorizado, Pablo, la alerta que nos ha hecho Arnaldo a la preocupación por el medio ambiente, despedimos esta edición de Ahora sí, Villa Alemana, el semanario. Bueno, y esperamos que la próxima... Echame de menos a Francesca, sí. Pues. Tiene razón, Pablo, extrañamos a Francesca. Bueno, ella sí. por razones personales que son largas de mencionar, pero todas atendibles, a su derecho, va a abandonar el proyecto, lamentablemente. Ah, qué lástima. Pero sí, la echamos de menos y qué bueno que lo mencionaste, lo voy a decir ahora, pero como siempre no quería poner un tono dramático al final del programa, pero bueno, es cierto. Le agradecemos muchísimo el tiempo que estuvo con nosotros, la dedicación, el tono humano que ponía en cada uno de sus intervenciones, su preocupación por los niños, especialmente por los preescolares. Pero bueno, otras responsabilidades y hay que entender, por supuesto. Claro, bueno, nuevos desafíos para Francesca. Así es, y bueno, anunció, el tema... sí, que más adelante va a salir con el programa. Claro, por eso digo. Claro. ¿Ah? Así que, bueno, desde acá, desde Peñalanca, si nos está escuchando Francesca, le enviamos energía positiva en sus nuevos proyectos y claro, la vamos a estar esperando nuevamente en su espacio acá, ahora sí, Villa Alemana. Bueno, que tengan una excelente... Un abrazo a los dos. Cariño a Francesca. En tu nombre, Arnaldo. Bueno, cuídense mucho, que tengan una excelente semana y a ustedes, amigas y amigos que nos ven cada semana, vamos a seguir con nuevas sorpresas, nuevos espacios en las próximas semanas. Un gran abrazo. Listo, nos estamos viendo. Chao. Chao.